El trámite legislativo del proyecto sobre boleta única comenzó en el año 2022, incluso durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, con una primera intención de poder aplicarlo en las elecciones presidenciales del año pasado. Obtuvo en el año 2022 media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el proyecto cuando pasó al Senado no había obtenido la media sanción de la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Ujú. Recordemos que nuestro Congreso es bicameral y requiere una ley de la sanción de ambas cámaras. Nuestra Constitución prevé que los proyectos con media sanción, que no son aprobados en el término de 2 años, caen esa media sanción y tiene que iniciarse el proceso legislativo. Pero cuando existe una primera aprobación, se extiende un año más. Con lo cual, si en este año 2024 el proyecto no era aprobado por el Senado, Se bueno, caía. perdía la media sanción de la Cámara de Diputados y había que iniciar todo el proceso legislativo nuevamente. Lo que ocurrió hace algunas semanas es que el Senado efectivamente trató esa media sanción que venía de diputados, como usted bien decía, introdujo algunos cambios, pero finalmente terminó aprobando en general y en particular el proyecto para implementar boleta única en cargos nacionales. ¿Y esos cambios que se introdujeron son importantes o hacen al proyecto original? ¿Lo cambian? El esqueleto más importante de la reforma es pasar de un esquema de votación con boletas partidarias, como lo hicimos en la Ujú. Argentina hasta el día de hoy, Ese era el a un objetivo a esquema de cambiar, boleta digamos. única. Los cambios que tienen que ver principalmente, seguramente muchos de los quienes nos están escuchando leyeron de este casillero bendito sobre si se puede votar por lista completa o no. El casillero en Eh, blanco hace referencia. Eso mismo. Básicamente nosotros cuando vamos a votar con la boleta partidaria tenemos dos opciones. O votar una lista completa de un determinado partido político o cortar boleta. Lo que nos permitía ese casillero es sostener la opción de votar una lista completa de una misma agrupación partidaria. Ese casillero que estaba en la media sanción de diputados desaparece en el Senado, lo que nos obliga al momento de votar a tener que elegir en cada una de las categorías el partido político que nosotros queremos. Es decir, si nosotros queremos, no sé, votar al partido A, vamos a tener que poner tantas cruces como categorías haya. Si votamos presidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur, tenemos que poner 4 cruces al partido A para votarlo en todas las categorías. En la opción anterior había un casillero que nos permitía, solamente marcándolo eso, votar al partido A en todas. ¿Por qué se discute sobre la existencia de esta categoría o por qué se eliminó en el Senado? Bueno, que existen partidos provinciales, como puede ser, no sé, el Movimiento Movimiento Popular Popular no. Neuquino, el Frente de la Concordia Misionero, partidos que son muy fuertes a nivel provincial, pero que tal vez no tienen una oferta electoral nacional. Entonces, esos partidos muchas veces presentan en sus provincias candidatos a diputados o a senadores, pero no a presidente. Entonces, la existencia de un casillero de votar boleta única les quitaba competitividad en las elecciones nacionales, sobre todo en las elecciones que son presidenciales. Entonces, por ese motivo, se elimina los partidos provinciales impulsaron la eliminación de este casillero. Ese es el cambio más importante. En algún momento también se discutió. Hay 3 provincias en Argentina que tienen a nivel provincial boleta única incorporada, que son Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Mm. Había una discusión respecto al modelo de boleta a implementarse. En Santa Fe, por ejemplo, la boleta única se aplica por categorías, es decir, no hay una sola boleta para todas las categorías, sino hay una boleta por cada una de las categorías donde está toda la oferta electoral y después la urna, en vez de tener una sola ranura, tiene una ranura por cada una de las categorías. Son sistemas distintos. Urnas Eso distintas, formó parte de la digamos. Una discusión, para pero Senado. finalmente lo que se eligió es una única boleta para todas las categorías nacionales. ¿Y por qué la provincia de Buenos Aires, el gobernador dijo que ese sistema que aprobó el Senado en nuestra provincia es absolutamente inviable? No conozco el detalle o el racional del gobernador y quiero ser respetuoso respecto de eso. Lo que sí puedo decir es que la implementación de boleta única en la Argentina es viable y la gran mayoría de los países del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, tienen sistemas de votación con boleta única. Algunos con formato de boleta única electrónica, otros con Ujú. formato de boleta única papel, pero digo, la boleta partidaria se aplica en una extrema minoría de los países del mundo. Es viable la implementación de boleta única. ¿Qué crees que evita el tema de la boleta única? Primero es un sistema más transparente en el sentido de que aquellas picardías, por ponerle un nombre generoso respecto a la rotura de boletas, al ocultamiento de boletas, la sustracción de boletas, desaparece, o el voto cadena, digo, todo eso desaparece porque no hay más boletas partidarias. Entonces, esa situación que tanto le molesta al elector de cuando va a un cuarto oscuro se detiene a votar, se detiene la fila porque sale un elector y dice, faltan boletas del partido que quiero votar.
y tal vez ese partido no tiene fiscales en la escuela y nadie repone las boletas, toda esa situación desaparece porque toda la oferta electoral está en la boleta única papel que va a entregar el presidente de mesa al elector al momento de permitirle ingresar al cuarto oscuro. Desde ese punto de vista es mucho más simple y mucho más transparente el proceso electoral. Sí, y después tiene un componente ambiental. Nosotros en la Argentina el año pasado se imprimieron casi 1000 boletas por elector, entre cada padrón electoral de boletas que se le dio en las 3 instancias de votación a cada uno de los partidos políticos. Digo, eso ambientalmente no tiene razón de ser. Es una cantidad de papel que se imprime y se tira que se evitaría. Bien. Y económicamente también tiene un componente porque reduce la cantidad de impresiones que tiene que hacerse. Ya el Estado deja de pagarle a los partidos políticos el dinero necesario para poder imprimir las boletas y va a ser el Estado quien pague a una determinada imprenta o más de una imprenta la impresión de estas boletas únicas para distribuirlas en todo el país. Financiar un proceso electoral no tiene que ser visto como una oportunidad de ahorro. Invertir en los procesos electorales es una parte muy importante en el fortalecimiento de nuestra democracia. Y en todo caso, los ahorros que podamos generar en la impresión de boleta tenemos que invertirlo en capacitación electoral, en llegar a comunidades que hoy tienen un esquema de participación muy, muy inferior al promedio de la población, como comunidades originarias o los jóvenes o los sectores en donde es optativo votar, como los jóvenes entre 16 y 18 años. No hay que ver esto desde una mirada fiscal de ahorro, sino como una oportunidad de eficientizar el gasto que se hace en los procesos electorales para destinarlo donde más se lo necesita. El proceso de oficialización de esta boleta única va a tener, a través de las distintas organismos judiciales con competencia electoral, va a tener un proceso similar al que tiene con la boleta partidaria, en donde va a haber una instancia de publicación de estas boletas únicas papel, los partidos van a tener posibilidad de verlas, de controlarlas, y de que si existe un error como el que me estás diciendo, habrá un plazo para que presenten impugnaciones o solicitud de modificaciones para asegurarse que estén correctamente redactadas. Ahí hay una tarea muy importante de los partidos políticos en fiscalizar que la boleta sea con los nombres de acuerdo a cómo es el listado de candidatos que ellos presentaron. Somos Radio Noticias.